Ellos son los papás de nuestro copastor en Zapala, de David. La hermana ha sido misionera por mucho tiempo y hoy viene con la patita al hombro. Así que los recibimos con un aplauso de bienvenida. Dios los bendiga. Los niños, ¿con quién van? ¿Con Arturo? No, con Cecilia. Muy bien. Hasta 12 años, ¿no? Bien, ahí van los chicos. Muy bien. ¿Cuántos escucharon una vez la bocina de un avión? ¿Ninguno? Aquí está acoplando un poquito, Gustavo. ¿Sabe que una vez tomé el avión en Aeroparque y el avión empezó a subir y en un momento hizo como que frenó y era como que ya estaba por aterrizar de nuevo? ¿Y qué pasó? Y de pronto pasó por arriba otro avión. Y dije, no tocó bocina siquiera. ¿Cuántos saben que los aviones tienen bocina? Nos dice que una vez subieron el comandante con el copiloto a una aeronave nueva y entonces el copiloto dijo, ¿para qué es ese botoncito? Es la bocina. Ah, ¿y para qué sirve? Para nada, pero ocupa lugar. Hola, ¿está acá? ¿Yo cómo se llama el tema de hoy? Cuando ocupas lugar, pero no ocupas tu lugar. Nadie vino a esta tierra simplemente para ocupar un lugar. ¿Cuál es? La acción que hicimos es muy importante y quizás tengamos que decir algo más. Dios nos ha venido hablando en los últimos años de distintas maneras, ubicándonos, dándonos la plataforma necesaria para estar bien equipados y para estar bien parados donde tenemos que estar, y nadie puede estar mejor parado que en el lugar que Dios le asignó. Entonces yo quisiera leer con ustedes en el libro de Jeremías este texto que para mí ha sido fundamental para entender personalmente cuál es mi lugar. Yo ya se los he contado, pero ahora quiero leer varios versículos de este pasaje. Porque miren, hermanos, es muy triste. Me acuerdo de un hermano que ya partió a la presencia del Señor, que lo conocimos hace muchos años. Él era el que tenía abierto el templo, porque lo único que hacía el pobre era mantener abierto el templo y tener alguna lectura de la Biblia y alguna oración con los hermanos que algún domingo iban al culto en Coronel Pringles cuando nosotros llegamos a ser pastores de esa iglesia. Y había allí un hermano que desde muy joven, yo diría casi desde saliendo de su adolescencia, con toda claridad Dios le había hecho un llamado para que él se dedicara al ministerio pastoral. Pasaron años. Cuando nosotros lo conocimos ya había superado largamente los 30 años.
Y él seguía ahí, sí, que un día Dios me llamó, pero y daba vuelta y trabajaba muy bien y ganaba muy bien en un banco y había ido escalando de posiciones y lo trasladaron a una sucursal donde tenía más responsabilidad y mejor ingreso. Y estando en ese lugar, en un congreso donde predicó un hombre que también ya partió a la presencia del Señor, el pastor David Gilles, predicó David Gilles, hizo una invitación y este hombre pasó derramado en lágrimas a decir, sí, Dios me ha llamado y yo nunca ocupé mi lugar. Pues ese día pidió un traslado, se fue a Buenos Aires, se fue a estudiar al seminario. Cuando terminó el seminario fue como pastor a Cruz del Eje 2 años y partió a la presencia de Dios. Muchacho al que lo quisimos muchísimo, se llamaba Luis Corrales. Qué triste es reaccionar tarde para ocupar el lugar que Dios te ha dado. Qué triste. Este se preparó con todo esmero, dedicó años él y su esposa a prepararse para servir al Señor en el seminario bautista. Cuando salió a la obra, duró poco tiempo, porque posiblemente el tiempo que no dedicó a la obra era tiempo que Dios seguía manteniendo en su registro, como el tiempo en que él iba a ser útil para hacer la tarea. Entonces aquí medio que se exige una pregunta. ¿Estás enterado de cuál es tu lugar? Y estás respondiendo en función de lo que Dios te ha pedido. No sea que gastes tu tiempo y cuando quieras reaccionar, ya sea tarde. Jeremías, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amós, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Ante la resistencia de Jeremías, cuando el Señor le dice: ocupa tu lugar, la palabra del Señor vino, eso lo agregué yo. La palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías, diciendo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Diga conmigo: antes de ser formado en el vientre. A ver, ahora levante su mano y diga conmigo lo que yo le voy a decir, porque yo quiero que usted se entere que este es un principio, está aplicado a la vida de Jeremías en la Biblia, pero este es un principio de Dios aplicable a todos nosotros. Levante su mano y diga conmigo: antes de que yo fuese formado. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Antes que te formase en el vientre, ya te había elegido. Así que diga conmigo: antes que me formase, ya había sido elegido. Es decir, no existía nada. ¿Me están siguiendo? Segundo, dice: antes de que nacieras, ya te había apartado. Antes de que te formase, te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Tercer lugar, te había nombrado como profeta para las naciones. En estos pocos versículos, vamos a leer varios más todavía, en estos pocos versículos hay un tremendo mensaje que habla precisamente de lo que venimos hablando. Pero el Señor me dijo, frente a esto, Jeremías respondió: ay, Señor mío, soy muy joven, no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor.
Luego extendió el Señor la mano y tocando la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Entonces vamos a analizar un poquito estos versículos. Fíjese todo lo que hay en estos versículos. Número 1, cuando Dios te asigna un lugar, te lo recordará siempre. Hay gente que actúa como diciendo: ya se le va a pasar a Dios, ya me lo va a dejar recordar. A Dios no se le pasa nunca. A Dios no se le pasa nunca. Eso es como cuando se convierte una persona. Yo me acuerdo hace varios años se convirtió un muchacho acá y empezó a venir y quería evangelizar en 2 días todo el mundo, y un hermano de muchos años en la iglesia dijo: déjenlo, ya se le va a pasar. Y lamentablemente a ese tipo ya se le pasó, lamentablemente. Lo suelo ver en Neuquén y en distintos lugares. Se dedica a hacer pinturas con aerosol y usted lo va a ver por ahí. Pero a ese muchacho lamentablemente se le pasó, porque las palabras no son inocentes, y creo que ese tipo lo maldijo. Bueno, tengo noticia: a Dios nadie lo maldice y a Dios no se le pasa. Si Dios te asignó un lugar, Dios te lo va a recordar. Lo que debemos saber es que Dios no se le pasa, sus planes son eternos, y por lo tanto cuando Dios te asigna un lugar te lo seguirá recordando. Fíjese lo que pasó con Jeremías, porque es notable que Dios a Jeremías le habló de manera reiterada. Dice el relato bíblico que la palabra le fue dada el año 13 del reinado de Josías. Dice que luego le fue dada durante el reinado de Joacín, y finalmente agrega hasta el fin del reinado de Sedequías. Es decir, pasaron muchísimos años y Dios siempre se lo fue recordando. Pregunto, y si quiere levantar la mano la levante, y si no, arréglesela con Dios, pero ¿cuántos saben el lugar que Dios le ha asignado? Muy bien, muy bien. La cosa es que Jeremías se quejó, tuvo excusas, nosotros también, pero no importa, lo va a seguir recordando siempre. ¿Cuánto hace que Dios te viene hablando y recordando el propósito que ha puesto en tu vida? ¿Cuánto hace que le venís escapando a tu lugar? Tenés que saber que Dios siempre te lo seguirá recordando hasta el día en que estés por llegar al cementerio. Hoy quizás sea tu día de decisión. Es la nueva oportunidad que Dios te ofrece para que ocupes el lugar que por tanto tiempo ha reservado para vos. Es verdad, alguna vez hemos predicado que cuando uno no hace lo que Dios tiene que hacer, en un momento Dios te saca y pone otro. Puede hacerlo Dios. Pero también es cierto que cuando Dios depositó un propósito en tu vida y te asignó un lugar en esta vida para que cumplas con un plan, con un proyecto, con lo que Dios te ha mandado, Dios te lo va a recordar antes de poner a otro. Segundo lugar, Dios es muy claro, esto se basa en el texto que leímos, Dios es muy claro en revelar el lugar que te asignó. Dios no hace cosas a medias. Al asignarte un lugar, Dios te revela con toda claridad cuál es el propósito que ha depositado en su vida. Cuando el Señor te asigna un lugar, te lo revela y te revela el para qué del lugar que te ha puesto. En el caso, es decir, yo creo que cuando Dios se mueve de esa manera, uno no tendrá que andar preguntando ¿qué tengo que hacer? Porque cuando Dios te dice este es tu lugar, a su vez te dice qué tenés que hacer en ese lugar. Así fue con Jeremías, ahora lo vamos a ver. La palabra viene completa. Al Señor le dijo: antes que te formase en el vientre, ya te había elegido, antes que naciera te había apartado. Y ahí viene para qué. Te he nombrado como profeta para las naciones. Si Dios te asignó un lugar, si hace tiempo que Dios te ha llamado, si hace tiempo que Dios te lo ha señalado con claridad, seguramente ya te dijo qué es lo que hay que hacer en ese lugar. Y como generalmente las cosas que Dios te manda hacer son comprometidas y en algunos casos bien riesgosas, como le tocó a Jeremías, es humano que uno le quiera escapar. Pero nunca podrá decir, miren, ¿vio esa gente que viene al pastor en la iglesia y dice: sí, pastor, lo que pasa es que a mí nunca me convocan? No sé si hay alguno acá, no estoy pensando en nadie en particular, aunque tengo que ser honesto y decir que se me cruzan muchos nombres por la cabeza.
Y ojalá no haya ningún adivino aquí para que sepa cuáles son los nombres. Y eso que dicen, lo que pasa es que a mí nunca me dan lugar para servir. No es que el lugar no te lo tiene que dar el pastor, el lugar te lo asigna Dios. Lo que tenés que hacer es venir y romperle la cabeza al pastor y decir, Dios me dijo que tengo que estar aquí y que hay algo para hacer. No, lo que pasa es que a mí nunca me llaman, nunca me dan nada para hacer. Háblalo con Dios. A Jeremías le dijo, te elegí desde antes de que existieras para que fueras un profeta a las naciones. Las excusas. Tercer lugar, ahí están, en el versículo 4, Jeremías presenta las excusas. Soy joven, no sé hablar. Porque ante la asignación de lugares riesgosos, de gran responsabilidad, presentamos excusas. Miren, cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral, yo estaba en San Juan estudiando ingeniería electromecánica y de pronto, por una experiencia muy particular que ya he contado varias veces, conocí al Señor. Pero salto al momento en que sentí con claridad que Dios me llamaba a servirle en el ministerio pastoral. Y cuando yo empecé a sentir algunas inquietudes muy profundas que no podía resistir, fui y hablé con mi pastor. No me voy a olvidar nunca, la primera vez que hablé de este asunto con el pastor, él tenía un Citroën, venía saliendo y me le subí al auto y le dije, pastor, lo acompaño, no sé dónde va, pero usted me tiene que escuchar, así que mientras maneje, por favor, abra sus oídos porque tengo para decirle algo. Y el pastor se paró, porque no sabía él manejar y escuchar, así que paró el auto y me dice, ¿qué te pasa? Y mire, pastor, me está pasando esto, yo siento que tengo que dedicar tiempo a hacer lo que hace usted. ¿Y qué es lo que hago yo? Ser pastor. ¿Estás seguro? Mire, me viene pasando y le conté. Me dice, bueno, vamos a orar. Dice, a mí me parece que Dios te está llamando. ¿Qué es eso, pastor? Yo no tenía. Y le leí la carta a Liber. Mire, pastor. Y Liber me desarmó. Porque me dijo, es normal. ¿Cómo que normal? Sí, normal. Está bien, vas por buen camino. Me voy a quedar sin casa. Es normal. Dije, pero ¿será posible? A ver si Dios me entiende. Señor, no puedo. No, a ver si me entendés. No puedo. Yo voy a ser ingeniero, mi viejo me pagan los estudios. Mire, parecía que cuando yo oraba así, parecía que le echaba nafta al fuego. Acá adentro. Hasta que no aguanté más y me fui. Y yo le dije al Señor, Señor, ocupate de arreglar el problema que tengo. Porque mis escuchas no sirvieron. Así que ocupate. Y Dios lo arregló. No me voy a poner a contar acá la reacción favorable que tuvieron mis viejos. Solamente recuerdo el día que en Coronel Pringles vi aparecer a mi viejo, prediqué el Evangelio y el primero que dijo yo quiero aceptar a Cristo fue él. Es decir, las excusas es normal. Es normal. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? ¿Te da miedo? Es normal.
se contrapone con lo que estás haciendo y lo que habías pensado hacer en la vida, es normal. ¿Y entonces Dios va a cambiar el rumbo? No, no es normal que Dios cambie el rumbo, es normal que siga insistiendo, como lo hizo con Jeremías. Señor, soy joven, no sé hablar. Y el Señor me dijo, ya viene el cuarto punto, Dios no te va a cambiar de lugar. Con Dios no vas a poder negociar un cambio de lugar ni de propósito. Por lo tanto, cuando Dios te revele el lugar que te asignó, puedes presentarle todas las excusas, te va a dar el espacio necesario para que lo hagas. Pero te adelanto que será una gran pérdida de tiempo porque Dios no va a cambiar. El Señor te dará el espacio para las excusas, pero su respuesta seguirá siendo contundentemente la misma. La respuesta a las excusas de Jeremías cuando el Señor le mandó ocupar su lugar y le dijo, yo no sé hablar, soy joven, el Señor le dijo, vas a ir a donde yo quiera y vas a decir todo lo que te ordene. Y yo sé, hermanos, que enseñarlo de esta manera que lo estamos haciendo hoy puede despertar una ira interior, porque a algunos se le puede estar ocurriendo, mirá de la manera que el pastor Penisoto con su rango de apóstol nos está presionando para que nosotros obedezcamos. Piense lo que quiera, me importa muy poco, porque esto viene de parte de Dios. No es un problema que usted tiene conmigo, es un problema que usted tiene con usted mismo y con Dios. Eso es lo mismo que esa vez que entré a un negocio y había un hermano fumando y me vio a mí y se metió el cigarrillo en el pucho y se puso todo colorado porque se estaba quemando hasta la nariz. Y dije, hombre grande, qué poco ubicado. Si el problema no lo tenés conmigo, el problema lo tenés con vos mismo y con Dios. En otras palabras, Dios le dijo a Jeremías, vas a ocupar tu lugar porque para eso te formé y te hice nacer en la tierra. Está implícita aquí la idea de que de lo contrario, Jeremías no le servía. Usted va a ver gente que es muy eficiente en el lugar en que está, y usted lo mira y dice, qué justito el lugar que ese tipo tiene. No podía estar en un mejor lugar. Justamente esa es la persona que está ocupando el lugar preciso. Ahora usted va a algún lugar y usted es atendido por una persona y dice, Dios mío, ¿por qué no cambian a esa persona? Porque usted ve que hay una persona que está en un lugar que no le corresponde. En quinto lugar, una promesa que hay en el texto que acabamos de leer. Para fortalecer nuestra confianza una vez que Dios nos ha asignado un lugar y nos ha dado una función. ¿A dónde va usted? No, para allá no. Para fortalecer nuestra confianza y darnos seguridad en el lugar y el propósito asignado, Dios promete su compañía. Diga conmigo, Dios me promete ir conmigo. ¿Están acá? Digan conmigo, Dios va a ir conmigo. Muy bien. A Jeremías le dijo, versículo 8, no temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Y quiero decirle que todos los que hemos leído alguna vez completo el libro de Jeremías sabemos que no le fue fácil. Que Jeremías hubo un momento en que dijo, no tengo ganas de hablar más. Cada vez que hablo me resulta en contra, me castigan, me meten a la cárcel, no tengo ganas de hablar más. ¿Lo habrá predicado alguna vez? No tengo ganas de hablar más. Yo sé lo que significa, Virginia es testigo de hace muchos años atrás, cuando acá yo dije, no quiero ser más pastor.
tocaron cosas muy difíciles. Y uno no quiere. Pero Jeremías dice, mientras más resistía, peor era, porque se encendía como un fuego dentro mío. Y el Señor dice, no le temas a nadie, porque yo estaré contigo para librarte de la garra de los peores. Dios no te dejará solo. Moisés clamó y le dijo al Señor, Señor, si vos no venís conmigo en esta misión que me has encomendado, yo no voy. Y el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor Jesucristo, cuando nos dio la gran comisión, entendiendo que la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio de Jesucristo, enseñar todas las cosas que Él ha mandado, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús sabía que en algunos casos esto era una cuestión de riesgo. Y si no, miremos algunos países donde los misioneros tienen que hacer las tareas de manera escondida para que no los encuentren. Pero para la gran comisión dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la gran promesa es, yo voy a estar. No los mando a hacer nada solos. Ustedes son mi brazo ejecutor, pero mi fuerza, mi presencia, el cuidado, el escudo que los rodea, los ángeles que envió, están. En sexto lugar, siempre te dará la palabra que debes hablar. Nunca tendrás duda de lo que debes decir cuando estás en el lugar correcto y con la actitud y dependencia constante de Él. Porque Jeremías dice en el versículo 9, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Nunca te va a faltar que decir. Por supuesto, no cualquier cosa, lo que Dios te dice que digas. Pero vienen las excusas. A mí me encanta capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo, ver las excusas de Moisés. Cuando el Señor le dijo, vas a ir y vas a ir a Egipto y le vas a decir al faraón que deje ir al pueblo. Y empieza Moisés, ¿quién soy yo, Señor, para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le contesta, ve porque yo estaré contigo. Otra vez la promesa. Moisés dice, aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan, ¿cuál es? Ve, yo ruego que envíe un medio del que debe enviar. Es decir, envía otro. ¿Cuánto alguna vez, teniendo claro y conciencia de lo que Dios le ha mandado a decir y hacer, y cuando Dios le ha asignado un lugar, alguna vez le pasó a alguno de ustedes, qué lindo sería que fuera otro y que no fuera yo? ¿Eh? Qué lindo que fuera otro y que no fuera yo. Cuando fui a África a ver a Marcela y vi los lugares donde andaba, dije, menos mal que no me tocó a mí.
Cuando vi la forma de vida que tenía esa gente, dije, menos mal que no me tocó a mí. Y me acuerdo que oré y le dije, Señor, ¿no se te ocurrirá algún día es normal que uno presente excusas? Entonces, póngase en el lugar de Moisés. Nosotros leemos la historia muy rapidito y sabemos lo que pasó, pero póngase en el lugar de Moisés. Era Faraón. De ahí había tenido que escapar. Seguramente habría quienes recordaban la historia de por qué se tuvo que mandar a mudar de Egipto. Y tenía que volver ahí. Y sí, nosotros la adornamos diciendo, y sí, porque había crecido en la cultura egipcia, entonces conocía todos los, el protocolo del palacio, de los reyes, etcétera. Sí, esa es una parte, no hay duda que sabía. Pero se había tenido que ir porque había hecho pomo a un egipcio. Y se tuvo que escapar y seguramente había quien lo recordaba. Este fue el sinvergüenza. Y no sería extraño que hubiera habido alguno de su familia. Este fue el que mató. Envía por medio del que debe enviar. Te equivocaste, Señor. No soy yo. Y dice finalmente versículo 14 de Éxodo 14. Entonces Jehová se enojó con Moisés. Diga conmigo, se enojó. ¿Usted sabe que Dios se enoja? Se enojó. Y voy a hacer un paréntesis, voy a decirlo con mucho cuidado, pero lo tengo que decir. Yo sé que hoy hay aquí, porque aunque hace algunos años ya que yo no soy el pastor oficial de esta iglesia, a muchos los conozco de más tiempo. Y como voy a seguir viniendo a la iglesia acá en Cipolletti, le voy a seguir viendo la cara. Y como voy a seguir viniendo, voy a seguir viendo cuándo ocupan su lugar y cuándo solamente ocupan lugar como la bocina del avión. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo sé que hay gente que tiene que recibir la palabra que estoy dando diciendo, esto me lo está diciendo Dios a mí. No sé a cuántos. Es decir, yo no creo que Dios da una palabra en un culto para uno solo, por supuesto que no. Creo que todos tenemos que atender esta palabra. Pero yo sé que hay gente hoy aquí que de manera muy precisa Dios le está diciendo, recordá que me pediste el lugar, además de que yo te lo di, y yo te di el lugar, punto, no digo nada más. Porque además, según el texto que leímos, Dios te da autoridad para la función y el cargo y el lugar que te da. La autoridad como herramienta y atributo para el ejercicio ministerial nunca faltará. Dios le dijo a Jeremías, te doy autoridad. En octavo lugar, conocerás el lugar de tu acción. Dios será claro en mostrarte qué debes hacer y dónde debes operar. Una vez más a Jeremías le dijo que su área de acción serían naciones y reinos. Te doy autoridad sobre naciones y reinos. Dios es preciso. En noveno lugar, sabrás qué es lo que tienes que hacer. El paquete de revelación viene completo desde la presencia de Dios. Jeremías supo lo que debía hacer. El Señor le dijo, tienes que arrancar y derribar, tienes que destruir y demoler, y tienes que construir y plantar. Dios le dijo con precisión lo que tenía que hacer. Tienes que arrancar y derribar, destruir y demoler, pero tienes que construir y plantar. Eso es ocupar el lugar. Ocupar el lugar no es una cuestión geográfica, no es un cargo, no es algo para hacer. A ver si me dicen algo que tengo que hacer. Veo que hay gente que cuando el pastor
por falta de reacción, porque no se dio cuenta, por lo que fuera, no le da nada, enseguida empiezan a inventarse cosas. Pastor, vamos a vender churro, empanada, pastelito, para juntar plata, no, está bien, a mí me encantan los pastelitos, los churros, las empanadas. Ojalá que cuando terminemos el culto haya alguno ahí. Pero, usted me entiende. Recordé, repasando estos días materiales, me encontré con un escrito del pastor Juan Balistreri que se llama ¿Quién ocupa la silla de Elí? Lo que quiero decir es, se puede estar en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. Usted me está siguiendo, ¿no? Por favor, sígame un minutito más. No se trata de un lugar geográfico, no se trata de un título, tampoco de un cargo ministerial. Se trata de un compromiso, una función con objetivos y propósito definido, pero además se trata de una actitud consecuente con todo eso. Por eso es que se te puede encontrar en el lugar que se te asignó, pero sin ocuparte de las responsabilidades propias de quien ocupa la silla donde estás sentado. Cuando vayas a ocupar ese lugar, debes haberte enterado, por favor escúchenme unos minutitos más, hermano. Cuando vayas a ocupar tu lugar, debes haberte enterado e interiorizado de qué significa estar en ese lugar y qué se espera de quien la ocupa. Al repasar este artículo del pastor Balistreri, en su escrito hablando de Elí, él dice esto: Elí fue un hombre con credenciales de Dios en su sacerdocio, pero está en la Biblia como alguien que no debemos imitar. Es un mal ejemplo para un líder o creyente que tiene aspiraciones de servir a Dios. Sí, a mí me conmovió esto porque yo dije personalmente no quisiera quedar en los registros de la historia cristiana evangélica de Argentina como alguien que no debe ser imitado y cuyo estilo de vida no inspira ni motiva a nadie. No quiero eso para mí. No quiero eso para mí. Por eso es que cuando yo veo a algún siervo de Dios de mi edad y aún de menor edad que yo, que te dicen: yo ya estoy cansado, no quiero hacer más nada, ya me jubilé, me voy a dedicar a pasear y bueno, y que otro se encargue. Y yo, oh, mamá mía. Gracias a Dios que tenemos hombres como don Lorenzo Klein, que el tipo tiene 80 años y dice: quiero volver a empezar. Me inspira, y hay muchos así también. Gracias a Dios. En Primera de Samuel, este Elí, sí que por lo menos en este acontecimiento ocupó lugar sin ocupar su lugar. Allí se relata el encuentro con Ana. Se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tus siervas, y te acordares de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Diga conmigo, solamente observaba su boca. Gracias por responder. Solamente observaba su boca, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía los labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Yo cuando viene uno a verte a la oficina y uno lo escucha y dice: este está en curda. Claro, cuando te cae uno que dice: no sé cómo pagar los créditos que tengo, estoy endeudado hasta la manija con la tarjeta de crédito.
y ya no sé cómo pagarla, así que para pagarla me saqué un préstamo. Pero ahora no puedo pagar ni el préstamo ni la tarjeta de crédito, así que saqué otro préstamo para pagar el préstamo, para pagar la tarjeta. Dígame si usted no piensa este está mamado. Ahora, el problema no es lo que dice, el problema es lo que hay adentro. Y es lo que Elí no vio. Por ocupar un lugar, pero no ocupar su lugar, perdió la sensibilidad del sufrimiento, del dolor humano. Algo le va a pasar a esta mosca. Por ocupar lugar, pero no ocupar su lugar, vio a Ana, pero no la entendió porque solamente observaba su boca y no observaba su corazón. Por ocupar lugar, pero no su lugar, juzgó mal y reprendió ligeramente a Ana. Así es el creyente que ocupa lugar, pero no ocupa su lugar. No entiende a sus hermanos y no ve las reales necesidades de los demás. Me queda un ratito. El siguiente punto que puse es, hermano, ocupa tu lugar con conciencia y con responsabilidad. Escucha lo que le voy a decir ahora. Ocupar un lugar en el reino de Dios es para dejar huellas. No se pierda esto, por favor. Míreme a mí. Ocupar un lugar en el reino de Dios es para dejar huellas santas. No puede ser que usted pase por esta vida, y nadie se entere ni de cuándo nació, ni de qué hizo, ni de cuándo se murió. Mire, se dice, José, ¿quién es José? Soy, Señor, si alguien algún día aquí en la ciudad de Cipolletti tiene que preguntar quién soy yo, qué hice y para qué estuve, la verdad que delante del Señor me voy a pasar la eternidad pidiendo perdón. Tiene uno que dejar huellas imborrables de servicio, de amor, de trabajo arduo. Ocupar tu lugar es una expresión práctica y visible de los valores del reino que represento. Mire lo que me pasa cuando yo camino por las calles de Cipolletti, cuando entro en un negocio, cuando hablo con las autoridades municipales o simplemente cuando saludo a mis vecinos. Debo recordar que llevo sobre mi persona e incorporado en mi nombre el Evangelio de Jesucristo, es decir, soy la imagen visible de los valores y principios del reino de Dios que enuncio y proclamo. ¿Usted me está entendiendo? Y esto no lo aplico solamente a mí como pastor. Mucha gente sabe que usted es evangélico. Cuando usted camina por la calle de la ciudad, cuando usted se mete en un negocio, cuando usted tiene que ir a ver a las autoridades municipales, cuando usted saluda a sus vecinos saben que usted es evangélico y saben que usted ha incorporado en su vida y representa de manera visible y práctica los valores y principios del reino que usted dice que a usted le funciona. Tengo muy claro que cuando la gente me ve, no ve solo a un panzón pelado, sino que ve una iglesia, ven un colegio que representan los principios y valores. De allí que ocupar mi lugar tiene que ver con una acción dinámica que imparte lo que predica. Una vez yo le he contado esto, pero lo recuerdo porque viene al caso hoy. Una vez un político, vecino mío, me vino a invitar para una candidatura en un partido que habían iniciado. Y me dijo esto. Un día estábamos en una conferencia de prensa y me codió y me dijo, yo estaba sentado al lado de él y me dijo, usted no sabe la imagen que usted tiene en la ciudad, pastor. Y me dijo esto además, si usted va como candidato, con usted robamos. Entonces le dije, usted dijo las dos cosas por las cuales yo no voy como candidato. ¿Cuáles son, pastor? Primero, que no voy a permitir que ustedes manoseen mi imagen, pues yo sé la imagen que tengo. Y segundo, yo no robo. Y ustedes me están invitando a robar. Yo sé, él lo dijo como diciendo, ganamos la elección. Pero era muy preciso.
Por eso no voy. Porque yo no voy a dejar que usted ensucie mi imagen, porque yo sé lo que represento. Yo sé que cuando camino por las calles, un día una persona que ya partió a la presencia del Señor, Andrés Polola, un amigazo que lo recuerdo con muchísimo afecto, estábamos hablando de un tema muy íntimo, de algo que a él le pasaba. Entonces yo le conté que había vivido experiencias similares, pero él me dijo esto: José, yo te he elegido como un modelo, por favor no me vayas a fallar. Yo sé lo que representa. Cuando yo salgo por las calles de Cipolletti, yo soy, gracias a Dios, en este último tiempo he empezado a hacer mucha relación con mucha gente con la que antes no tenía. Por eso, de ahí viene aquello que alguna vez alguien me dijo, José, y después que dijo José me dice, perdón, pastor. Yo le dije, no, está bien que me llame José. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Te interesa saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque me llamo José. Muy simple. Yo no me llamo pastor. El pastorado es mi función, es mi actividad. Sí, bueno, pero... Y esta semana pasada alguien me lo dijo. Lo que pasa es que cuando te vemos a vos, vemos todo lo que tenés detrás. Ocupar un lugar como el lugar que Dios nos ha asignado no es simplemente para el domingo, para el culto o para una actividad. Es para la vida, porque es con el propósito que Dios ha depositado en nosotros. Así que tampoco cuenta aquello de, y en este caso mucho menos, que se ha aplicado muchas veces a ministros religiosos. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No. Acá lo que digo tiene que respaldar lo que hago, y lo que hago tiene que estar fundamentado en lo que digo. Por eso puse esa frase final: hermano, no ocupes lugar, ocupa tu lugar. Lo cual implica todo lo que hemos reflexionado en este día. Yo quiero terminar, por supuesto yo no creo que se pueda terminar una palabra como esta simplemente diciendo amén y nos vamos. Yo creo que debo dar el espacio, y creo que Dios quiere que tomemos el espacio para que cada uno reflexione a solas respecto al lugar que Dios le ha dado. Acuérdese de la bocina del avión. Usted no es una bocina de avión. Usted vino a esta tierra no a ocupar lugar, sino a ocupar un lugar con un propósito definido en la presencia de Dios. Entonces, si usted está en esta mañana aquí y sin analizar las razones, porque esas cosas uno las trata después con Dios, pero si por algún motivo te has corrido del lugar en que Dios te puso, y si por algún motivo has dejado de ser responsable en lo que Dios te asignó, yo te quiero invitar que donde estás, todos los demás vamos a estar con los ojos cerrados, reflexionando cada uno en lo propio. Pero si estás en esa actitud, dejaste tu lugar, no te ocupaste de lo que Dios te mandó a hacer, te quiero invitar que donde estás te pongas de pie para poder orar por ti. Ahora. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si hay alguien más ahora, póngase de pie. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos lanzado la palabra.
y hay gente que ha recibido la palabra. Por eso, Señor, yo te ruego que con cada uno de los que estamos aquí, tú completes la obra por el Espíritu Santo, Señor. Recibe toda la honra y todo el honor. En el nombre del Señor Jesucristo lo hacemos. Amén. ¿Tenemos algo para cantar? Ponemos de pie y cantamos. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos y adoramos en el nombre de Jesús. Amén.